Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Para los que no me conocen, yo soy Lenin y el día de hoy te presentaré a las 20 favoritas en la competencia en traje de baño de Miss Grand International 2023. Sin más preámbulo, vamos a iniciar conociendo a esas chicas que lo dieron todo en la revancha de este Miss Grand. En el puesto número 20 tengo a Miss Gran Puerto Rico. Esta chica salió a vencer con ese look, sale fenomenal en cada expresión, en cada pose que hace y le resulta muy bien ser así explosiva, showcera en el escenario. Me encanta la representante de Puerto Rico. Por ahora la veo en el top 20, posiblemente llegue más lejos después de ver la preliminar, pero en esta competencia me gustó su contoneo, la pasarela y Puerto Rico no se dejó opacar por las demás candidatas. ¿Qué opinan de esta representante? En el puesto número 19 tengo a Miss Gran Guatemala. Me gusta su cabello, ese afro la hace ver llamativa en el escenario, tiene un cuerpo esbelto, es kilométrica y cuando tú la ves andar en esa pasarela flota en el escenario. Me encanta también la representante de Guatemala. ¿Qué opinan de esta representante que se lució con sus expresiones y dominó muy bien la pasarela? Continuamos con Miss Gran España, una chica muy linda, a pesar de no ser tan alta o espigada, logró llamar la atención del público y de la audiencia en esta competencia en traje de baño. Recordemos que es una competencia en traje de baño en donde cada una tiene que mostrar sus dotes en pasarela, cuerpo esbelto, y esta chica no pasó desapercibida. Sé que le fue muy bien en esta competencia. ¿Qué opinan de Miss Gran España? Miss Gran México, una chica que han subestimado demasiado durante la competencia, pero siento de que en este desfile se lució. Para mí ha sido uno de los mejores de la representante de México. Su piel es hermosa, su rostro es bellísimo. Para mí tiene uno de los mejores rostros de la competencia. Bueno, lució un cuerpo esbelto, me gusta su pasarela, las expresiones que hizo, pero sobre todo ese cuello tan alto la hace ver muy elegante, con clase y sofisticada a la representante de México. Como lo dije al principio, una de sus mejores salidas. ¡Viva México! Miss Gran Cambodia, una chica muy bonita, pero siento que le hace falta más fuerza en el escenario. A pesar de que no tuvo la mejor pasarela, siento de que su cabello fue un total acierto, el maquillaje, su rostro es bonito, no es la más hermosa, pero se hace sentir al momento de estar en competencia. Ella es Miss Gran Cambodia. ¿Qué opinan? ¿Será ella la próxima Miss Gran International? A su pasarela en esta competencia le doy un 6.5 de 10. ¿Cuántos puntos le dan ustedes? Miss Gran Italia, ella tiene raíces venezolanas y lo podemos notar en esa estampa, en esa pasarela. Me gusta porque no se deja opacar al lado de las demás candidatas. Esta presentación fue una excelente salida para ella. La representante de Italia viene con mucha fuerza, es alta, sabe posar y sobre todo tiene ese donaire que caracteriza a las reinas del Miss Gran International, Miss Gran Italia. Continuamos con Miss Gran Ghana. Esta chica me hace recordar mucho a una Miss Gran Tailandia que llegó muy lejos en la competencia. Luego les cuento cuál es esa Miss Gran Tailandia. Pero bueno, estamos hablando de Miss Gran Ghana 2023 en esta competencia en traje de baño. Me encanta porque ella se torna un poco graciosa en la pasarela y me gusta esa esencia que transmite al momento de estar en competencia. Esta morena es muy radiante y sabe lograr robarse las miradas del público con su presencia. Miss Gran Ghana, chiquita pero picosa esta representante. Ahora es el momento de darle un puesto en este top a Miss Gran Netherlands. Una chica hermosísima que está subiendo como la espuma y se está haciendo notar en los top a nivel internacional. Ojo con ella, vean a este monumento de mujer como se luce en la pasarela, tiene un rostro lindo, se aprecia con mucha experiencia. No sé a dónde estaba esta representante, no la había notado tan competitiva. Me gusta, esta chica estará en el top, peleando por estar en ese top 10 o un top 5 posiblemente, porque puede ser la gran sorpresa en la noche final. Me gustó muchísimo su pasarela, la forma en que se impone y sus expresiones de reina.
Miss Gran Indonesia, como toda asiática, salió a matar en la pasarela. Me gusta como ella se mueve, o sea, el andar en la pasarela es magnífico de esta chica. Siento de que sí le hace falta como más fuerza al momento de imponerse en el escenario. Sin embargo, esta chica lo ha hecho muy bien durante lo que va de competencia. Indonesia la veo en ese top 20 de este Miss Grand International. En esta competencia lo hizo bien, fue segura, serena, pero sobre todo domina su andar, y eso es lo importante en una reina de belleza. Su cuerpo es tonificado y me gusta su look. Miss Grand Indonesia. Seguimos con Miss Grand Brasil, una chica que fue elegante desde el primer momento en que salió en esta competencia. Me gusta como ella pone sus manos en la cadera, siempre la he notado elegante. Es la mejor definición para darle a esta chica en esta competencia. Su cuerpo es esbelto. Siento de que no es el mejor look para ella, es el liso. Sin embargo, ella supo manejar muy bien la pasarela. Elegante en todo momento, Miss Grand Brasil por el back to back. ¿Será ella la próxima reina? Déjamelo saber en los comentarios, aunque veo muy difícil de que le vayan a dar otra corona seguida a Brasil en este Miss Grand International. El puesto número 10 es para Miss Grand Venezuela, Valentina Martínez. Wow, esta chica salió a matar, es puro fuego en el escenario. Me gustó la expresión que hizo, que uno no, sino dos, es decir, que no va por la primera, sino por la segunda corona para Venezuela. No la veo tampoco ganando, hay que ser sinceros, pero sí peleando un puesto para estar en ese top 5. La mujer ha luchado, tiene muy poca experiencia en certámenes de belleza, pero sinceramente ha lucido muy bien. Los fuertes de la representante venezolana son su elegancia, el glamour, pero sobre todo su simpatía. En esta competencia me gustó mucho cada expresión que hizo. Excelente presentación, Miss Grand Venezuela. El puesto número 9 es para una chica que se ha ganado muy bien a la audiencia porque tiene presencia escénica. Vean a este mujerón con ese pelazo que tiene, me encanta su cabello, es su mayor fuerte. No dejes de brillar, tienes con qué llegar lejos. Sin embargo, siento de que hay algunos atuendos que no le han favorecido mucho, pero la chica en términos generales ha lucido bien con su look. Me encanta la representante de Estados Unidos y sinceramente puedo decir que esta chica dará de qué hablar en la final. El puesto número 8 es para Miss Grand Vietnam, una asiática que es máxima en esta competencia de Miss Grand International. Me gustó su pasarela, le doy un 8.5 de 10. ¿Qué opinan ustedes de esta representante? Me gusta porque se ve alta, con mucha experiencia y muy segura al momento de estar en pasarela. ¿Qué opinan de Miss Grand Vietnam? Ese look avasallante. De las más hermosas. Puesto número 7, Miss Gran República Checa, una mujer hermosísima. Cuando salió en el escenario, el señor Mr. Nawat no paró de mirarla. Siento de que ya está gustando esta chica en la competencia allá. Es de las más bellas, sinceramente les digo, su rostro es de los más hermosos, pero su cabello no ha sido muy bien arreglado. Siento que esa es la mayor debilidad de la representante de República Checa. Luce un cuerpo delgado, pero muy fina la chica de República Checa. ¿Qué opinan de esta representante que supo lucirse en el escenario? El puesto número 6 es para Miss Gran Myanmar. Yo siento de que conozco a esta chica de hace muchísimo tiempo. Transmite tanto cariño, simpatía en las cámaras. Nini siempre sale a matar en el escenario. Me gustó esta presentación y sinceramente le doy un 10 de 10. Miss Gran Myanmar vuelve fuerte a la competencia. Me gusta su cuerpo, su look, su rostro, sus expresiones, ese donaire de reina, el glamour con el que se impone muy bien Miss Gran Myanmar. ¿Qué opinan de esta representante morenaza espectacular? Miss Gran República Dominicana, desde que fue la competencia en traje de baño en la playa, se catapultó como una de las mejores a pesar de sus aparatosas caídas. Miss Gran República Dominicana es una latina de fuego, alta, ese cabello la hace ver espléndida, tiene un rostro bonito, no es de los mejores rostros, hay que ser sinceros, pero la mujer tiene algo que la hace ver diferente a las demás candidatas y es esa estampa Gran Slam.
Ojo, porque ella también podría ser una de las grandes sorpresas en la noche final. El puesto número 4 es para Miss Gran Tailandia, una asiática hermosísima que ha brillado durante toda la competencia. Espero ver una excelente preliminar. Bueno, señoras y señores, en esta competencia salió muy airosa porque fue segura en todo momento. Me gusta su look y el rostro es bellísimo. Miss Gran Tailandia. El puesto número 3 es para Nikki de Moura, Miss Gran Filipinas. Me gusta su look y ella cuando sale al escenario se nota de que salió Miss Gran Filipinas por ese donaire, ese glamour que transmite. Miss Gran Filipinas fue de las mejores en esta competencia preliminar en traje de baño. Qué rostro tan bello, qué glamour transmite y me encanta la actitud con la que ella se disfruta el escenario, Miss Gran Filipinas. El puesto número 2 es para Miss Gran Colombia, María Alejandra López. Salió también airosa en esta competencia porque tiene uno de los mejores cuerpos y rostros. Me encanta la representante colombiana, es una de las máximas latinas a vencer. Vean cómo domina el escenario. Ese aura de reina internacional no se lo quita a nadie. Así que Colombia tiene a una excelente representante en este Miss Gran. Me gustó su pasarela en esta competencia en traje de baño. Lució fenomenal con ese cuerpo esbelto y bien proyectado. Miss Gran Colombia. El puesto número 1 es para Miss Gran Perú, Luciana Fuster. En todo momento lució fantástica, fue correcta en cada una de sus presentaciones y en esta me gustó porque lució tan avasallante, pero sobre todo muy elegante. Se ve que es una reina con mucha clase, Miss Gran Perú. Me gusta su rostro, la mirada que tiene. Al momento de estar viendo hacia otro lado y voltea a ver a la cámara, tiene como un encanto único que la hace diferente al resto de las demás candidatas. Ese cuerpo bellísimo me encanta. Miss Gran Perú. Hemos llegado a la parte final de este video. Recuerda suscribirte y comentar a tus candidatas favoritas. Los estaré leyendo. Vayan a comentar rápidamente quiénes fueron las mejores para ustedes en la competencia en traje de baño de este Miss Gran International 2023. Será hasta una próxima entrega.